Muy buenas tardes. Soy la doctora Lidia Olivia Aguilar Cortázar, médico radiólogo especialista en mama del Instituto Nacional de Cancerología. Agradezco a la doctora Thanos, la doctora Villaseñor y a los organizadores la invitación para estar presentes el día de hoy en este Congreso Internacional de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El tema que me va a tocar a mí tratar el día de hoy es distorsión de la arquitectura versus nódulo irregular espiculado. Los temas, como vamos a ir desglosando estos temas, va a ser una pequeña introducción, definición y evaluación de distorsión de la arquitectura, la definición y evaluación del nódulo irregular espiculado, la importancia de diferenciarlos, diagnósticos diferenciales de cada uno de ellos, así como una presentación de casos y conclusiones. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos una diferenciación y que tratemos siempre de buscar las distorsiones de la arquitectura? Se ha encontrado que de 12 a 45% de los cánceres no visualizados se observaban de manera retrospectiva como una distorsión de la arquitectura. En un estudio que hizo Val, Baker y colaboradores que abarcó de todas las distorsiones que encontraron desde el 2004 hasta el 2013, ellos en este estudio encontraron malignidad en el 24.7% de las distorsiones. Es un número bastante considerable y pues bueno, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y la importancia de hacer la diferenciación. En la distorsión de la arquitectura, ¿cómo lo define el BIRAS? Define que es el parénquima mamario distorsionado, sin distinguirse nódulo. Aquí vamos a encontrar delgadas líneas rectas o espiculaciones que irradian desde un punto. Esta es una imagen, es una proyección oblicua, está amplificada de la mama derecha, donde estamos viendo precisamente una área de distorsión de la arquitectura, donde estamos viendo un centro radiolúcido con contenido graso y que están saliendo algunas indentaciones como rayos, si quieren, como rayos de sol o una estrella, ¿no? Es como una estrella negra, como decía el doctor Laszlo Tabar. Aquí podemos encontrar retracción de los tejidos adyacentes, distorsión o rectificación focal del borde anterior o posterior del parénquima. Estas se pueden ir acompañadas de asimetría y calcificaciones. Sin el antecedente traumático o quirúrgico, puede ser sugerente de cicatriz radial o cáncer. En los cambios posquirúrgicos es donde vamos a encontrar principalmente la distorsión de la arquitectura. Vamos a encontrar pérdida de los planos anatómicos, vamos a ver esta zona de mayor puede ser una zona de mayor densidad con indentaciones, vamos a encontrar como una especie de estrella, por así decirlo. Y se menciona que se encuentra el signo de la tienda de campaña, generalmente viéndolo de afuera hacia adentro, donde estamos, digamos, es el techo de la tienda de campaña, es la retracción que se está ocasionando de los tejidos adyacentes. En algunas ocasiones podemos requerir proyecciones adicionales, como son los conos de compresión focal, para poder identificar precisamente ese centro de esa distorsión, para ver si es radiolúcido, que tenga contenido grasa, o bien que sea radiopaco, que nos estaría orientando más a que se trate de un nódulo irregular más que de una zona de distorsión. Las proyecciones laterales también, además de que nos ayudan a ubicar tridimensionalmente, también nos pueden ayudar a identificar si esas irradiaciones, si ahí están asociadas a nódulos o no. Otras proyecciones que nos pueden ayudar son las proyecciones rotadas o tangenciales, cuando estamos sospechando que esa distorsión sea vista nada más en una sola proyección y que puede en un momento dado ser originada por el posicionamiento, que no haya una compresión adecuada, que haya una sumación de estructuras. Entonces esto nos va a permitir pues dispersar el tejido para ver si es una distorsión o es un nódulo irregular. El ultrasonido nos va a ayudar a identificar su asociación a nódulo y además también nos va a permitir guiar la biopsia en caso de que se encuentre o muestre una traducción ecográfica. La resonancia magnética nos puede ayudar en caso de que sea una distorsión vista únicamente en una sola proyección, sea una distorsión vaga o muy sutil o no sea vista por ultrasonido.
Algo que es importante que debemos de tomar en cuenta que la zona de distorsión en pacientes sin antecedente de intervención siempre nos debe poner alerta. Debemos interrogar y acostumbrar a que nuestras técnicas, que es el primer contacto con las pacientes, pues nos marquen los sitios de cirugía, ya sea que mediante un marcador metálico o nos indiquen en un dibujito dónde está la cicatriz, porque eso nos va a ayudar a veces cuando sabemos que la paciente tuvo un antecedente quirúrgico, pero no tenemos marcada el sitio de la cicatriz, podemos encontrar distorsiones que no tengan nada que ver con el sitio quirúrgico. Entonces eso nos debe para ayudarnos a tener alerta y cuidado en identificar cuando sea una distorsión por un antecedente quirúrgico, que es lo más frecuente, a cuando ésta no tiene ningún antecedente de cirugía. También los antecedentes traumáticos, golpes, accidentes automovilísticos, entonces pueden ocasionarnos que veamos distorsiones de la arquitectura por el traumatismo directo que está sufriendo la mama. Entonces hay que investigar estas antecedentes que nos van a orientar para estudiar esta distorsión y poderle dar un seguimiento y determinar qué categoría le vamos a dar. En algunos casos la distorsión puede ser vista solo en una proyección. Aquí nos vamos a ayudar con los conos de compresión en 2D. La tomosíntesis es una gran herramienta que nos ayuda en las distorsiones de la arquitectura. En ocasiones, a veces, estas distorsiones únicamente se ven en la tomosíntesis y no tanto en la proyección convencional, ya sea por la densidad mamaria. Nos pueden en un momento dado estar ocultas, principalmente mamas heterogéneamente densas o extremadamente densas. Bien, aquí digamos cuál sería el organigrama para ver estas distorsiones de la arquitectura. Entonces, si nosotros estamos encontrando una distorsión en la tomosíntesis, hay que ver si esta distorsión se ve mamográficamente o solamente se ve por tomosíntesis. Una vez que hemos identificado eso, pues hay que proceder a realizar ultrasonido mamario de alta resolución. Es importante que nosotros ubiquemos dónde estamos encontrando esta distorsión para buscarla intencionadamente en el ultrasonido. Si nosotros estamos encontrando que en el ultrasonido hay una correlación o hay un hallazgo, podemos hacer una biopsia guiada por ultrasonido. Si en un momento dado no encontramos un hallazgo por el ultrasonido, entonces podemos proceder a realizar resonancia magnética nuclear. Cuando en la resonancia magnética si hay una correlación, o sea, se encuentra un hallazgo por este método de imagen, pues se puede sugerir la biopsia y no es tan evidente ni por mastografía ni por ultrasonido, pues entonces será indicativo de hacer una biopsia guiada por resonancia magnética. En México son muy pocos los lugares que se están haciendo este tipo de procedimiento y además es un procedimiento que lleva altos costos, además de mucho tiempo. Generalmente sé que está entre 50 y 60 mil pesos este tipo de procedimientos. En algunos casos se puede hacer una correlación. Si ya se encontró el sitio donde del hallazgo por resonancia, a lo mejor un second look pudiera ayudarnos a hacer entonces la biopsia guiada por ultrasonido, pero tenemos que ver también qué tenemos a nuestro alcance. Si por ultrasonido o resonancia magnética no se encuentra ningún hallazgo, pero la distorsión de la arquitectura se ve bien en la mamografía, entonces puede hacerse una biopsia estereotáxica. Ahora bien, recordemos que la tecnología ha aumentado considerablemente y pues ya contamos con biopsia estereotaxia, por estereotaxia con tomosíntesis. Entonces eso también nos ayuda a realizar este tipo de correlación. Sí, pero también debemos saber a qué tenemos, ¿no? Si en un momento dado nosotros no contamos con una biopsia por estereotaxia, ya hemos documentado esta distorsión de la arquitectura, pues entonces y es de sospecha, no hay un antecedente quirúrgico, no hay un antecedente traumático, recordemos que puede ser cicatriz radial, pues esto lo que se sugiere en este caso es la excisión previo marcaje, siempre y cuando pueda ser ubicada tridimensionalmente, si ya sea con la mastógrafo convencional o si cuentan con tomosíntesis, podrían hacer el marcaje por tomosíntesis, o sea, hacer el combo para poder asegurarnos de que estamos en la distorsión.
Si acá en un momento dado no se puede llegar a realizar algún tipo, una correlación histopatológica o bien no se considera necesaria, pues entonces se puede sugerir un seguimiento a corto plazo, pero eso ya va a depender mucho de los hallazgos, de los antecedentes de la paciente y pues si así lo considera él, el radiólogo, o qué elementos o herramientas tengamos a nuestra disposición. Bien, en el ultrasonido, la distorsión de la arquitectura es un hallazgo que se encuentra asociado al nódulo y que está sobre el tejido, más que nada se relaciona con el tejido circundante. Está representada por rectificación de los ligamentos de Kupper. Aquí tenemos este nódulo irregular hipoecoico, donde la distorsión pues está dada principalmente por estas indentaciones, ¿sí?, que estamos viendo hacia el tejido circundante. Sonográficamente, otra de las formas que podemos identificar son las pérdida de los planos anatómicos, y así lo manejamos como estas zonas de distorsión, o bien cuando estamos viendo como una estrella, principalmente cuando son los cambios postquirúrgicos, que son esas indentaciones, pero que no estamos viendo ningún nódulo central. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en este caso, pues es un ultrasonido donde estamos viendo pérdida de los planos anatómicos. Vean, aquí se ve esta zona isoecoica irregular, tiene atenuación sónica posterior, hay incremento de la vascularidad, pero entre los diferentes planos ortogonales al momento del rastreo, esta se modifica y no se identifica francamente. Bien, ahora pasemos al nódulo irregular espiculado. Entonces recordemos que de acuerdo a la definición del BIRADS, un nódulo ocupa espacios, son tridimensionales, quiere decir que los vamos a ver en dos proyecciones. Vamos a ver un borde completo, parcialmente completo, convexo, visto desde afuera. Aquí estamos viendo este nódulo espiculado, donde este es el borde convexo. Recuerden que estamos viendo visto desde afuera, y vean aquí cómo estas indentaciones como rayos, si lo quieren decir rayos de sol, espiculaciones o forma de estrella, que yo creo que a veces es lo que más nos ayuda a identificar este tipo de alteraciones. Está presentando sobre los tejidos adyacentes. Estamos hablando de la infiltración que está teniendo hacia los tejidos y de la retracción del mismo. Recordemos que a los nódulos le vamos a estudiar la forma, el margen y la densidad, siendo la forma y el margen los parámetros que nos dan mayor valor. La densidad es un poquito menor. En la forma pues vamos a mencionar que es irregular, porque no es ni redondo ni oval. El margen espiculado, y eso nos va a dar las líneas que se irradian desde la lesión hasta la periferia, como los mencionaba hace un momento. Vean como si fuera una estrella, que eso es el parámetro que nos da mayor sospecha a malignidad. La densidad se menciona que si son hiperdensos, en el 70% se van a asociar a malignidad, y cuando son isodensos o hipodensos, hasta en un 22%. Si tiene una densidad grasa, son radiolúcidos, pues no se están asociando a malignidad. Esto es algo totalmente benigno. Bien, aquí en los nódulos irregulares espiculados, a veces en ocasiones, dependiendo el tamaño, la densidad, la localización, el tejido mamario, en un momento dado puede hacernos más fácil o más difícil poder identificarlos. Nos podemos ayudar con los conos de compresión focal, que nos van a confirmar la presencia de masa, nos van a permitir identificar si tiene un centro radiolúcido o radiopaco. En este caso, cuando vemos un centro radiopaco, nos está hablando de que puede estar asociado a un nódulo. Los conos de magnificación nos van a permitir ver la valoración de calcios, porque pueden estar asociados al calcio. La proyección lateral nos ayuda a identificar y localizar tridimensionalmente esta lesión, pero también en ocasiones nos permite ver mejor la irregularidad de ese nódulo. Por ultrasonido, pues nos va a ayudar a confirmar el nódulo, las características de la multifocalidad, multicentricidad, bilateralidad, extensión y hallazgos asociados, así como la guía de abordaje de biopsia. Así como ustedes pueden ver, esta es una proyección craneocaudal donde estamos viendo aquí este nódulo irregular. Vean aquí las indentaciones que están saliendo del nódulo. Y la resonancia magnética pues nos va a ayudar más que nada a la extensión de la lesión.
Recordemos que por ultrasonido los nódulos son tridimensionales. En ecografía bidimensional vamos a ver en dos planos diferentes, radial y antirradial. En ecografía volumétrica deben aparecer en los tres planos. Por ultrasonido les vamos a estudiar la forma, que es irregular, la orientación, que es la relación con el plano cutáneo, paralela o no paralela, los márgenes, que también en este caso el margen es espiculado, va a presentar líneas que se proyectan desde el nódulo, como pueden ver aquí. Este es el nódulo, que este es hipoecoico, que muestra atenuación sónica posterior. Podemos ver un discreto halo ecogénico irregular, las líneas delgadas, ¿sí? Como si fuera una estrella, que van saliendo de este nódulo hacia los tejidos adyacentes. Y puede estar asociado con sombra acústica posterior. La sombra acústica posterior generalmente se va a asociar a fibrosis, nos habla también de la dureza que tiene este nódulo, pero esa atenuación o sombra acústica posterior los vamos a ver también en los cambios posquirúrgicos, los podemos ver en los cambios fibroquísticos focales y en el carcinoma. ¿Cuál es la importancia de poder diferenciar una distorsión de la arquitectura? Como tenemos aquí en la pantalla, aquí esta estrella negra contra un nódulo hipoecoico irregular, que bueno, podríamos a lo mejor decir como estrella blanca, pues de que una distorsión de la arquitectura va a ser categorizada en un 4B, estamos hablando que la probabilidad o el riesgo de malignidad es de un 50 o 94%, y un nódulo irregular ya es un BIRAT 5. Y estos, recuerden que son las clasificaciones que nos dan de acuerdo al BIRAS y que nos ayuda precisamente para hacer la correlación cuando estamos haciendo una biopsia para ver precisamente si está acorde a la categoría que nosotros estamos viendo, si hay una concordancia o no concordancia para dar continuidad. En el caso de no concordancia, valorar si hay que hacer repetición de biopsia, si hay que requerir de una incisión previo marcaje, qué seguimiento se le va a dar a esa lesión que no está concordando con el BIRAS que le estoy dando. Dentro de los diagnósticos diferenciales en distorsión de la arquitectura, encontramos como causas principalmente la cicatriz radial y las lesiones esclerosantes complejas, es lo más frecuente que vamos a encontrar. El hallazgo que vamos a ver son distorsiones arquitecturales focales con un centro radiolúcido espiculado. La adenosis esclerosante también puede ser una causa de distorsión de la arquitectura. Aquí podemos encontrar microcalcificaciones asociadas, masas con distorsión de la arquitectura focal. Los cambios posquirúrgicos es otro de los principales causas que ocasionan distorsión de la arquitectura. Junto con aunados a esto, puede haber cambios por necrosis grasa, y aquí vamos a ver cicatriz con distorsión de la arquitectura. Esa distorsión va a coincidir con el sitio de cicatriz, por eso les decía, es importante que cuando se haga la mastografía y el ultrasonido se marquen los sitios de cicatrices, porque a lo mejor la que estemos viendo, esa distorsión no tenga nada que ver con la cicatriz quirúrgica, y entonces eso nos va a permitir al momento de hacer el rastro intencionado búsqueda de esta lesión y esta alteración. Otras lesiones benignas espiculadas que son raras, como tumor de células granulares, fibromatosis mamaria, pues vamos a encontrar un nódulo espiculado sin calcificación. Otros causas pueden menos frecuentes, hematomas, la fibromatosis, fibrosis focal, la mastopatía diabética. Dentro de las causas malignas, pues tenemos el cáncer, que lo vamos a ver como nódulo irregular espiculado, y el carcinoma ductal in situ, que se va a presentar como distorsión de la arquitectura con calcificaciones asociadas. En el caso del nódulo irregular espiculado, pues entre las causas benignas, pues bueno, volvemos a repetir, están los cambios posquirúrgicos, va aquí que pueden estar asociados a necrosis grasa y que en un momento dado no veamos esa centro radiolúcido, o bien haya mucha fibrosis focalizada que no permita identificar ese cambio posquirúrgico tan franco. Cicatriz radial, la necrosis grasa, el hematoma, así menos frecuente tumor de células granulares, mastitis granulomatosa, mastitis diabética. Dentro de las malignas, pues vamos a encontrar un carcinoma ductal infiltrante, el carcinoma tubular, el carcinoma lobulillar infiltrante, el carcinoma ductal in situ llega a ser raro.
que presente este tipo de presentación. Bueno, a continuación vamos a ver una serie de casos. Es una paciente femenino de 45 años que es asintomática, su estudio de mastografía, proyecciones craneocaudales, donde ustedes ya están identificando que aquí una zona de distorsión hacia el tercio medio de los cuadrantes externos. Vemos una imagen nodular de bordes oscurecidos, ¿sí? Hacia los cuadrantes inferiores está en la mama izquierda, que fue un quistecito, y pues volvemos a ver aquí una distorsión de la arquitectura. Estamos viendo esas imágenes lineales finas con un centro radiolúcido hacia el cuadrante inferior. Entonces aquí son magnificaciones de las proyecciones cráneo-caudal y medio oblicuo lateral, donde vean en la medio oblicuo lateral podemos ver mejor el centro radiolúcido. Aquí, bueno, por sumación de estructuras, pues vemos el centro radiolúcido y ahí pues nos queda duda si efectivamente no hay un nódulo que esté asociado a esta. Aquí la tomosíntesis, vean qué bonitas imágenes, es la que nos permite identificar precisamente esta estrella negra, ese centro radiolúcido. Vean las especulaciones, las indentaciones como una estrella de esta lesión. El ultrasonido, bueno, esta paciente presentaba una traducción ecográfica donde estamos viendo la disrupción de los planos anatómicos, una zona mal definida que se modifica en los diversos rastros realizados, que está localizada en radio 2 a 7 centímetros del pezón. Ella se le hizo una biopsia guiada por ultrasonido, donde nos reportaron hiperplasia ductal atípica, cambio de células columnares con atipia citológica, lesión esclerosante y neoplasia papilar. Ya vemos que tiene lesiones de riesgo. Esta se fue a una cirugía conservadora previo marcaje, donde en el definitivo nos menciona lesión esclerosante compleja con carcinoma tubular con SBR de 4. Asociado a carcinoma ductal in situ de bajo grado sin necrosis cribiforme, papilar en 80%, carcinoma lobulillar in situ clásico en el 10%, desmoplasia moderada, infiltrado linfocitario ausente sin evidencia o invasión linfovascular ni pelineural. El tamaño del tumor 0.2 por 0.2 centímetros, el carcinoma infiltrante, y de 0.8 por 0.6 el carcinoma in situ. Entonces vean el tamaño de la lesión. Además tenía papilomas múltiples, cambio de células columnares con atipia citológica y pues bueno, esta paciente, vean, no se veía una lesión tan franca, pero ya al momento de ser excindidas, pues sí era una lesión esclerosante compleja, pero tenía diferentes tipos asociada a carcinoma. El siguiente caso es una femenina de 56 años, es asintomática. A ella le estuvimos encontrando, es unas mamas grasas, donde estamos identificando esta zona de asimetría asociada a distorsión con una calcificación. Aquí en el círculo rojo es donde ustedes la pueden ver, no se preocupen, les voy a poner las proyecciones oblicuas. Aquí en la proyección oblicua, vean, se ve aquí la estrella como una estrella negra, pero estamos viendo un centro radiolúcido, radiopaco, perdón, un centro radiopaco, seguimos viendo la calcificación, ahí está. Entonces vean, esta es la amplificación de la proyección craneocaudal, donde estamos viendo la distorsión, estas indentaciones, vemos un centro radiolúcido con áreas radiopacas que pueden ser que están a tejido atrapado en esa zona, y pues aquí también las indentaciones con esta zona radiopaca. Le tomamos la lateral y aquí en la lateral, si ustedes se dan cuenta, pareciera más un nódulo con nódulo irregular. Aquí está la amplificación, vean, aquí estamos viendo esas indentaciones, pero aquí ya no estamos viendo un centro radiolúcido, sino un centro radiopaco. Le hacemos un cono de compresión focal en proyección craneocaudal, entonces seguimos viendo, no se ve una lesión franca como tal, estamos viendo las indentaciones, pero sí se ve grasa entremezclada con áreas radiopacas, con áreas radiolúcidas. Por ultrasonido, la traducción que se veía una imagen nodular, no circunscrita, irregular, con atenuación sónica posterior en radio 10, línea B, era de aproximadamente 4 milímetros, muy pequeña. Aquí logramos identificarla, principalmente la atenuación, era la que nos dio la pauta para poder localizar este nódulo, estaba completamente avascular. Vean cómo se modifica un poco entre una y otra proyección su morfología, pero sin embargo sigue persistiendo esa atenuación. Se le colocó un marcador metálico en piel y se realizó una proyección lateral a 90 grados para ver si coincidía, y sí, vimos aquí, vean nuestra marquita, esta es la proyección lateral que se le había tomado previamente, vean cómo coincide con esta zona de
asimetría con distorsión de la arquitectura. Le hicimos biopsia y nos reportaron cicatriz radial. El siguiente caso es un femenino de 43 años, es asintomática. Aquí ustedes ya vieron, son unas mamas predominantemente grasas, proyecciones craniocaudales, ya se identificaron. Aquí estamos viendo una distorsión de la arquitectura, pero estamos viendo que está asociada a una zona de mayor densidad. En la proyección oblicua, pues es aún más evidente la distorsión de la arquitectura con una zona de mayor densidad adyacente y algunas calcificaciones. Veamos las magnificaciones de estas imágenes de manera digital, donde estamos viendo aquí una estrella pues, negra, podemos decir que tiene un centro radio lúcido. Aquí y que aquí pues en la craniocaudal vemos que se asocia a una zona de mayor densidad adyacente. Esta paciente, al hacer el ultrasonido, se vio una zona de distorsión de la arquitectura, porque aquí hay pérdida de los planos anatómicos. Vean cómo hay una atenuación sónica posterior. Aquí se ve toda esta zona que persistía en los diversos rastreos realizados, pero se modificaba entre una y otra proyección, y además tenía un incremento de la vascularidad. Vean toda esta zona, aquí viene la grasa, viene el tejido, ligamento, tejido mamario, y vean cómo aquí se ve toda esta zona pues isoecoica con algunas áreas de atenuación, que aquí se vean un incremento de la vascularidad periférica y hacia el centro, y en esta otra zona aquí ya pues se modifica un poco más, se ve más isoecoica, pero sigue persistiendo esa atenuación sónica posterior. Vemos el incremento, pero vean que tantito se movía el transductor, se modificaba, no logramos, era una lesión no nodular, pero que seguía persistiendo en los diversos rastreos. Ya se le hizo una biopsia de corte, nos lo reportaron como cicatriz radial, se fue a excisión previo marcaje, donde nos reportan un foco de carcinoma ductal in situ de bajo grado sin necrosis, hiperplasia usual sin atipia, papiloma intraductal, cambio de células columnares. Se le intentó hacer receptores hormonales, sin embargo, como era muy escaso el carcinoma, no fue valorable. Este es el control de la paciente. La lesión fue totalmente escindida, fue un pequeño foco y pues bueno, la paciente está en seguimiento muy bien. Tenemos femenino de 46 años, asintomática. Estas son proyecciones craniocaudales, es una mama fibroglandular disperso, donde vemos algunas zonas de mayor cantidad de tejido hacia los cuadrantes externos en la mama izquierda, y tiene un nódulo radiopaco irregular en tercio posterior de los cuadrantes externos. En las proyecciones oblicuas, traten de identificarlo. Si se dan cuenta, vayan en algunas zonas, esta zona de asimetría, pues nada más será mayor conglomerado de tejido glandular. El nódulo irregular aquí lo estamos viendo. No se ve tanto la irregularidad como se veía en la craniocaudal. Aquí les estoy mostrando las imágenes del círculo para que ustedes logren identificar. Es una amplificación del nódulo. Entonces, en proyección craniocaudal se veían mejor las espiculaciones de este nódulo. Vean el centro radiopaco. En la oblicua, aquí les estoy mostrando con el círculo dónde está localizado el nódulo. En esta ampliación de la imagen podemos identificar mejor el nódulo, donde las espiculaciones son principalmente más hacia el borde anterior. Y indiscutiblemente en la tomosíntesis pues podemos identificar muchísimo mejor. Vean ustedes ese nódulo espiculado, es una estrella blanca que estamos encontrando, es muy pequeño. Entonces en un momento dado, si no tenemos cuidado, pues esto se nos puede pasar desapercibido. Si ustedes ven la traducción ecográfica, su nódulo isoecoico está muy similar a la grasa. También eso es importante, dónde lo estoy encontrando en la mastografía, dónde lo voy a buscar en el ultrasonido, porque si está isoecoico con unas mamas grasas, pues lo podemos pasar desapercibido. Aquí que nos ayudó, pues que estamos viendo precisamente esas indentaciones, esa irregularidad del contorno, y que además mostraba discreta atenuación sónica posterior. Estaba localizado en radio 12 a 6 centímetros del pezón, con dimensiones de 6.3 por 3.2 por 3.3 milímetros en sus ejes mayores. Tenía un incremento de la vascularidad central con el Doppler color. Se le hizo biopsia y pues nos reportaron carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, SBRD5, con desmoplasia intensa, escaso infiltrado linfoplasmocitario, permeación linfovascular e invasión neural no identificadas.
Se le hizo cirugía conservadora, reportándonos en el definitivo carcinoma mixto con carcinoma ductal infiltrante SBR de 5 en el 20%, asociado a carcinoma lobulillar clásico con SBR modificado de 3 en el 80%, con infiltrado linfoplasmocitario leve, desmoplasia intensa, sin evidencia de invasión linfovascular ni perineural, tamaño del tumor de 1 por 0.6 por 0.5 centímetros. El siguiente caso es una femenina de 46 años que se detectó un nódulo mamario derecho de 3 meses de evolución con aumento de volumen y mastalgia. Entonces son mamas heterogéneamente densas, son el coco de todos nosotros, lo que nos puede ocultar lesiones y que tenemos que tener cuidado. Son proyecciones craniocaudales donde ustedes ya identificaron un nódulo de bordes oscurecidos, tercio anterior y medio de los cuadrantes externos, un nódulo irregular, tercio posterior de los cuadrantes internos en mama derecha y una distorsión de la arquitectura hacia el tercio medio de los cuadrantes externos también en mama derecha. En la proyección oblicua, pues seguimos viendo el nódulo de bordes oscurecidos, sin hallazgos asociados, cuadrante supero-externo, el nódulo irregular, ya vimos que ya habíamos visto hacia los cuadrantes internos en la proyección craneocaudal, está superior, que además coincide con el sitio del nódulo palpable, y pues buscando, no es tan franca en esta proyección la distorsión de la arquitectura. Me regreso, la podemos ver mejor, bueno, un poquito más insinuada en la proyección craneocaudal. Aquí aparentemente podría estar en esta zona, pero pues la densidad mamaria no nos ayuda. Simplemente aquí es una ampliación de la imagen de la distorsión que estamos viendo hacia los cuadrantes externos, el nódulo irregular hacia los cuadrantes internos. La proyección oblicua, donde estamos viendo el nódulo irregular y pues la distorsión parece que está en esta zona hacia tercio medio retroareolar, que sería central externo. En las proyecciones laterales, pues seguimos viendo el otro nódulo de bordes oscurecidos. El nódulo irregular, aquí se ve mejor la irregularidad del contorno y la distorsión, pues logramos inferir que está en esta parte. La amplificación y pues bueno, como la tomosíntesis es la que nos permite y nos ayuda a identificar mejor estas distorsiones. Vean aquí, es mejor vista en la proyección craneocaudal más que en la proyección oblicua. En la proyección oblicua vemos el nódulo irregular y la distorsión pareciera que está aquí sobre esta parte. Pero es mejor vista en la proyección craneocaudal más que en la oblicua. En la oblicua por más no se logró identificar. Entonces, al momento de hacer el ultrasonido, pues si estoy viendo un nódulo espiculado, que es el más franco, estamos viendo que en radio 1 a 5 centímetros del pezón, que además coincide con la lesión palpable, pues yo esperaría encontrar el nódulo irregular así como una estrella, ¿sí? Las indentaciones que están infiltrando, sin embargo, estoy encontrando un nódulo discretamente hipoecoico con importante atenuación sónica posterior. Aquí nos ayuda el incremento de la vascularidad a poder identificar esta lesión que medía 11.9 por 10.0 por 9.9 milímetros en sus ejes mayores. Adyacente a esta había otro nódulito más pequeño con dimensiones de 8.5 por 6.0 por 3.3 milímetros y se localizaba a 6.8 milímetros del nódulo principal. Entonces allá estamos hablando de multifocalidad. Y al momento de hacer el rastreo, bueno, seguimos viendo, aquí está la lesión, donde estamos, la lesión principal, la palpable, donde tiene un incremento de la vascularidad importante. Vean toda esa nodulación que es pues casi isoecoica, pero con una importante atenuación sónica posterior. En cuadrante hacia el radio 8 a 5 centímetros del pezón, donde se estaba viendo la distorsión como central externo en el estudio mamográfico, que además se veía mejor en la craneocaudal, pues aquí sí, lo que vemos es más que nada un nódulo hipoecoico irregular con incremento de la vascularidad periférica y central, con dimensiones de 15.5 por 13.5 por 19.9 milímetros en sus ejes mayores. Vean la importante vascularidad que tiene, se le hizo... no tenía ganglios en el lado derecho, ustedes ven ganglios de aspecto benigno, no había ganglios de aspecto sospechoso en la mama izquierda. El nódulo que se veía de bordes oscurecidos pues es un quiste simple y pues descartamos
bilateralidad. Entonces tenemos lesiones que son multicéntricas, multifocales. Se le hizo por la diferenciación de estas lesiones, pues le hicimos biopsia a ambos nódulos. En la mama derecha en radio 8 reportó carcinoma mixto con carcinoma ductal infiltrante con SBR de 6, asociado a carcinoma lobulillar clásico con SBR modificado de 3 en el 20%, con desmoplasia infiltrado linfoplasmocitario leve sin permeación linfovascular. Y la biopsia de radio 1 de la mama derecha fue un carcinoma lobulillar infiltrante clásico con SBR de 3 con desmoplasia e infiltrado linfoplasmocitario leve sin permeación linfovascular ni perineural. Entonces aquí tenemos dos estirpes histológicas diferentes, y esta paciente con dos lesiones totalmente diferentes, y la paciente pues se fue a mastectomía. Este es otro caso de una femenina de 45 años, refiere dolor y palpación de zona indurada en mama derecha de 1 año de evolución. Son proyecciones craneocaudales, una mama predominantemente grasa, donde estamos viendo una zona de asimetría o de mayor densidad y con distorsión de la arquitectura, tercio medio posterior de los cuadrantes externos en mama derecha. Vean ustedes que en la proyección oblicua pues seguimos viendo estas zonas de mayor densidad, aquí asociadas con distorsión, pues los ganglios sí se ven densos, aunque algunos con centro radiolúcido. En la tomosíntesis pues vemos una distorsión, pero pues una distorsión muy sutil con esta zona de mayor densidad. Ya aquí viéndola estamos viendo en dos proyecciones una densidad focal que se modifica parcialmente. Y pues requerimos hacer el ultrasonido. En el ultrasonido encontramos múltiples lesiones no masa, más bien hipoecoicas con importante atenuación sónica posterior, que abarcaban del radio 9 al radio 11 a 7 centímetros del pezón, de difícil delimitación de los contornos. Vean aquí la pérdida de los planos anatómicos, toda esta zona hipoecoica, pero además aquí con esta zona ecogénica, muy heterogéneo. Vean aquí persistían estas zonas, principalmente atenuación en los principales rastreos intencionados realizados. Vean vean la atenuación, vean la pérdida de los planos anatómicos, ¿sí? Aquí pareciera que está heterogenicidad de los tejidos blandos adyacentes. Vean en radial y antirradial, siguen persistiendo. Aquí se le hizo una medición aproximada de 30.5 por 23.9 por 30.7 de toda esta zona, que coincidía precisamente con la zona de mayor densidad y distorsión que estábamos viendo asociadas en el estudio mamográfico, con incremento de la vascularidad. Y pues en el resto de la mama no se le encontró ninguna otra lesión. Y aquí se veían ganglios redondeados, densos, con pérdida del hilo graso de aspecto sospechoso. En la mama izquierda pues no se encontró ninguna lesión focal y los ganglios eran de aspecto benigno. Entonces al hacer la biopsia nos reportaron carcinoma ductal invasor residual multifocal. Se le hizo vasitología del ganglio donde reportaron carcinoma. La paciente se fue a mastectomía y reportaron carcinoma ductal invasor residual multifocal porque se le hicieron quimioterapia en adyuvante, entonces tuvo una respuesta prácticamente total. El tumor corresponde al 2% de los lechos fibrosos de 6 por 6 centímetros y 2 por 2. El parénquima residual con fibrosis y atrofia, infiltrado linfoplasmocitario leve en el 5%, con permeación e infiltración linfovascular ni perineural. Parénquima residual con adenosis esclerosante y microcalcificaciones, 2 de 16 ganglios linfáticos con carcinoma metastásico, uno de ellos con ruptura capsular y el mayor de 1 centímetro. Otro caso femenino de 61 años de edad, se detectó un nódulo en mama izquierda de 6 meses de evolución, presenta mastografía realizada fuera del Instituto de Cancerología, eso es lo que dice FINC, esas siglas en mayúscula, con reporte de BIRAS 4. Entonces son proyecciones craneocaudales donde estamos viendo un nódulo irregular que está causando retracción del tejido adyacente. Vean la rectificación aquí de los ligamentos, aquí lo vemos más, es el nódulo irregular espiculado hacia los cuadrantes inferiores. En estas ampliaciones se identifica mejor el nódulo irregular, tanto en craneocaudal como en medio oblicuo lateral. La retracción, la tomosíntesis nos va a permitir identificar mejor la retracción y las indentaciones de este nódulo espiculado. En la proyección lateral, vean aquí en la proyección lateral se ve mejor las espiculaciones de este nódulo que está en tercio posterior del cuadrante ínfero interno.
Por ultrasonido en axila vemos ganglios de aspecto benigno. No se encuentra en la mama derecha ninguna alteración. En la mama izquierda pues encontramos ganglios, aunque son ovoideos, con hilo graso excéntrico, cortical engrosada, de aspecto pues indeterminado, y se corrobora la presencia de un nódulo hipoecoico irregular. Vea la acidentación de la infiltración, lo que está ocasionando hacia los tejidos adyacentes, y la atenuación sónica posterior, que no nos permite ver el borde posterior del nódulo. Con dimensiones, está localizado en radio 9 a 4 centímetros del pezón, con dimensiones aproximadas de 9.6 por 11.9 por 8.0. Tiene una orientación antiparalela. Se decidió hacerle biopsia y citología al ganglio. Nos reportaron un carcinoma ductal infiltrante de la lesión biopsiada, y además uno de la citología fue carcinoma, y ya se fue a una cirugía conservadora previo marcaje, y nos reportaron en el postquirúrgico carcinoma ductal infiltrante con diferenciación neuroendocrina con SBRD6 asociado a carcinoma ductal in situ de bajo grado sin necrosis en 10%, con desmoplasia moderada, infiltrado linfoplasmocitario moderado, con invasión linfovascular sin invasión perineural, tamaño del tumor de 1.6 por 1.5, y en la disección axilar de 13 ganglios, uno de los cuales presentó metástasis de carcinoma de 1.4 centímetros con ruptura capsular. Bien, pues bueno, ya estamos terminando. Es importante que sepamos utilizar las herramientas de imagen necesarias. Estamos ante la sospecha de una distorsión de la arquitectura, utilizar los conos de magnificación, proyecciones laterales, los vemos en ambas proyecciones, y contamos con tomosíntesis. La tomosíntesis aquí es una herramienta invaluable para identificar mejor las distorsiones. Yo les sugiero, si cuentan con esta herramienta, identifiquen la distorsión y traten de ubicarla en la 2D, para que de esa forma, en un momento dado, si no llegáramos a tener con tomosíntesis, nuestros ojos agarren esa experiencia de identificar, yo creo que aquí puede haber una distorsión, ¿no? Estudiarlas, por favor. Ya vimos la diferencia de ver una distorsión de la arquitectura, donde le vamos a dar una categoría 4B, a un nódulo irregular, donde le estamos dando una categoría 5. Entonces varía mucho, por favor, para la correlación con el reporte histopatológico al momento de hacer las biopsias. Es importante encontrar los hallazgos, correlación. ¿Qué estoy viendo en la mastografía? ¿Dónde lo estoy encontrando? ¿Dónde voy a buscarlo en el ultrasonido? Y si le voy a hacer resonancia a la paciente, ¿dónde la estoy encontrando esta resonancia? Para que en conjunto la valoración de la mastografía con el ultrasonido, entonces se dé la categoría de BI-RAS correspondiente. Hagamos rastreos intencionados, investiguemos los antecedentes de la paciente. Tiene antecedentes quirúrgicos, traumáticos, de biopsia. A veces la paciente solo donde se atiende al evento quirúrgico, a tratar de hacerlo más estético. La cicatriz está a nivel periareolar, a veces tiene muy buena cicatrización, y a veces es muy difícil identificarlo. Antes de poner el gel, veamos la mama, revisémosla para poder buscar intencionadamente estas distorsiones. Pidamos que nuestras técnicas, si ven una cicatriz, pongan un marcador en piel, para que de esta forma nosotros podamos identificar la distorsión por el evento quirúrgico y la distorsión que podría ser por otra situación. Recordemos que podemos encontrar distorsiones de la arquitectura en algunos otros tipos de cánceres, también en las zonas y que debemos de tener mucho cuidado con esta para poder buscarlos e identificarlos. Puede haber una diferencia en el diagnóstico. Ya mencionamos y identificamos que es una cicatriz radial, que una lesión, una distorsión de la arquitectura, a un nódulo irregular. Esto les digo, vuelvo a reiterar, va a ser la categoría de un BI-RAS 4B a un BI-RAS 5. Entonces, además, recordemos, como ya hemos visto, que a veces de manera retrospectiva, hasta casi en un 30%, se encontraban que las lesiones o los cánceres se veían como distorsiones de manera retrospectiva. Entonces, si encontramos una distorsión o alguna imagen que pueda ser una distorsión, porque recuerden que podemos verlas únicamente en una proyección, estudiémosla para poder hacer diagnósticos tempranos y oportunos. Y pues agradezco la invitación, espero que esta charla le haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, buenas tardes.